La montaña está marcando el ritmo de trabajo de los mineros que excavan la galería para el rescate de Julen. Hasta el momento han podido horadar casi 3 de los 4 metros que los separaban del niño. Buenas tardes, comienza Andalucía al día. La extrema dureza del terreno ha sido desde el principio el gran escollo para rescatar a Julen. Por eso, excavar la galería horizontal que llegue hasta el pequeño está siendo una labor lenta y arriesgada para los 8 mineros de la Brigada de Salvamento Asturiana que la llevan a cabo. El terreno está compuesto en un 90% por cuarcita y eso ha obligado a los expertos de la Guardia Civil a realizar 3 microvoladuras. Un helicóptero ha tenido incluso que volar hasta Sevilla para recoger más material explosivo. La montaña manda en nuestros trabajos. La montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas y al igual que hemos encontrado material extremadamente duro en el túnel vertical o en el pozo vertical, se está encontrando el mismo material en el túnel horizontal donde se está trabajando para llegar hasta Julen. Y en el Valle de Lecrín, en Granada, están en pie de guerra contra el proyecto de red eléctrica de instalar una torre de alta tensión y una subestación en Saleres. Vecinos y empresarios llevan recogidas más de 8.000 firmas. Esperan reunir más de un centenar de alegaciones de pequeños empresarios turísticos, asociaciones y ayuntamientos. Los afectados denuncian el impacto ecológico de la línea de alta tensión, así como el impacto visual de las torres en una zona eminentemente turística como esta. Exigen el soterramiento de la línea o su desvío hacia un trazado con menor impacto. El impacto que tiene es brutal en todos los sentidos. Económico, porque el Valle de Lecrín se está desarrollando como una empresa turística y con una empresa turística de calidad y siempre teniendo en cuenta el paisaje, que es lo que más se valora. Tiene un impacto sobre la fauna y la flora, sobre la fauna sobre todo sobre especies protegidas y en vías de extinción, como la alondra y como el águila Bonelli. 5 días de huelga indefinida llevan ya los taxistas de Madrid. Hoy han vuelto a protestar por lo que consideran competencia desleal de los VTC. Una caravana de más de 100 taxis ha colapsado la circulación de la capital. Además, 8 taxistas han iniciado una huelga de hambre. La Asamblea de Taxistas ha rechazado este mediodía desconvocar la huelga porque la propuesta del Ayuntamiento y de la Comunidad incluía la precontratación espacial de los VTC en lugar de temporal, como pedía el sector. Creo que este concepto nuevo podría valer a taxistas y a VTCs, que es el de precontratación espacial, es decir, que haya una distancia desde el taxi, desde la VTC que se pide hasta el cliente. Es una propuesta que esta tarde, si la presentan, habrá que estudiarla adecuadamente, qué tipo de propuesta es. Y hoy el rey está en Andalucía. Felipe VI ha presidido el acto central del segundo Foro de Gobiernos Locales, un lugar de encuentro para hablar de las ciudades del futuro y que ha reunido en Sevilla a representantes de 170 ciudades de unos 40 países. Felipe VI ha llamado a afrontar los retos globales con espíritu de solidaridad. Con este acto arranca la conmemoración del 5º centenario de la primera circunnavegación de la Tierra. Vamos, señores, por favor, escalera mecánica. Las decisiones que emanan del municipalismo provocan un enorme impacto. Sus iniciativas, el uso de sus recursos, las modificaciones normativas, la enorme capacidad para atraer que tiene lo local para generar riqueza o generar empleo. La transformación mundial necesita irremediablemente del empuje y la transformación de lo local. Enhorabuena, sinceramente, por todo este planteamiento colaborativo, moderno, innovador, que busca sumar fuerzas y optimizar esfuerzos. Una actitud tan necesaria y tan acertada. No es arriesgado decir que de las ciudades, dependerá en buena medida el futuro de la humanidad. Y antes, el rey ha visitado el Archivo de Indias, donde se conservarán los fondos de los consulados de la Cámara de Comercio de Sevilla, gracias a un convenio que se ha firmado esta mañana. Se trata de fondos documentales de importante valor histórico. En ellos se podrá estudiar el comercio, la industria y la navegación internacionales desde el siglo XVI.
Al menos 26 personas han muerto y 300 han sido detenidas en enfrentamientos con la policía en Venezuela. El ejército ha ratificado su respaldo a Nicolás Maduro como jefe del Estado y ha advertido de que no aceptará a un presidente impuesto. Por su parte, el líder opositor y autoproclamado presidente, Juan Guaidó, ha ofrecido una amnistía a Maduro. Ha sido a través de las redes sociales, ya que está en paradero desconocido. Precisamente el Consejo de Ministros de hoy ha analizado la situación en Venezuela. El gobierno español pide que la Unión Europea reconozca a Guaidó si Maduro no convoca elecciones. No estamos hablando de ultimátum, estamos hablando de lógica procedimental. Oiga, la Comunidad Europea, la Unión Europea, pide que se celebren elecciones de forma inmediata. Aquí en Andalucía tenemos por delante un fin de semana de tiempo estable y soleado. Las temperaturas nocturnas bajan, pero las diurnas subirán mañana. El domingo vuelven a bajar las mínimas y también las máximas, salvo en el litoral mediterráneo, donde subirán. Los vientos de mañana serán de levante, flojos o moderados, y el domingo regresa al poniente. La Semana de la Moda de Madrid mostró anoche talento andaluz con las propuestas de dos diseñadores de nuestra tierra. El jiennense Moisés Nieto apostó por una colección sobria en 4 colores para el próximo otoño-invierno. También hemos conocido las propuestas del sevillano Ernesto Naranjo, que ha vuelto a Madrid después de desfilar en los últimos años en París y Londres. Los móviles 5G, los coches autónomos o los televisores enrollables son algunas de las novedades tecnológicas que llegarán a los consumidores en este 2019. Son solo algunos ejemplos de lo que se ha mostrado este mes en el CES de Las Vegas, la mayor feria de electrónica de consumo del mundo. Inteligencia artificial y tecnología de quinta generación han destacado en este escaparate mundial. Y para comentar todo lo que viene, tenemos hoy en Andalucía al Día a Ramón Alberca, investigador de mercados. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Juan Jesús Velasco, coordinador del Cubo. Buenas tardes a los dos, bienvenidos. Hola. Pues bueno, podemos empezar viendo un poco eso del 5G, la quinta generación, la velocidad más alta hasta ahora conocida de transmisión de datos. ¿Qué nos va a permitir? Sí, efectivamente, es una velocidad del 5G que nos permitirá concretamente de 20 GB por segundo, que eso significa unas 200 veces más rápido del actual 4G, que son unos 100 megabits por segundo. Y eso sobre todo nos va a permitir, a la hora de aplicación práctica, tener mucho más volumen de manejo de datos. Y la capacidad de transmisión de muchísimos datos se va a ver aumentada 200 veces. ¿Eso en qué se puede ver? Por ejemplo, a la hora de ver la televisión, a la hora de, por ejemplo, conectarse a plataformas digitales para ver televisión a través de Internet, como puede ser Netflix o Movistar, ya no va a depender de un puesto de fibra óptica que tiene que estar fijo en un sitio, sino que se podrá ver, no solamente ver desde el teléfono móvil en pequeño formato, sino ver a gran formato y con muchísima calidad, pues desde cualquier punto donde tenga cobertura esta red. Y además también es la base de muchas de las cosas que luego iremos viendo, ¿no? Como el coche autónomo que está repleto de sensores y necesita conectividad, el despliegue de sensores en aplicaciones de Internet de las cosas, como puede ser la agricultura, el control del transporte de mercancías. O sea, es la base para que muchísimos dispositivos conectados a la red puedan volcar datos y podamos tener aplicaciones en tiempo real, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Porque, bueno, ya ha habido en esta feria algunos fabricantes que aseguran que han vendido ya millones de dispositivos con asistente de voz inteligente, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con la conectividad de las cosas, ¿no? Con esa pretensión de conectar millones de dispositivos en todo el mundo. Claro, pensad que hace 3 años, 4 años, lo máximo que teníamos conectado al router de casa era el ordenador y el teléfono móvil si tenía wifi. Hoy tienes el altavoces, enchufes, bombillas, el aspirador, cada uno puede tener en casa 4 o 5 dispositivos. O sea, todo eso está hoy conectado, volcando datos a la nube, te permite
programar rutinas, estar cerca de casa y que la calefacción se vaya encendiendo. El aire acondicionado también lo tienes conectado a internet. Y tu casa, que era una casa confortable y vivías cómodo, ahora encima es una casa inteligente que puede llegar incluso a anticiparse a tus necesidades y saber que vienes de camino y te gusta la temperatura a 24 grados y, oye, pues si estás a 5 minutos de llegar voy a ir poniéndote la calefacción, ¿no? Tu casa se transforma en un mayordomo virtual, ¿no? Eso nos lleva a eso, a una casa inteligente, y eso nos lo permite, la mayor velocidad de la transmisión de datos. Sí, efectivamente. Una de las principales novedades que va a haber en 2019 va a ser la mejora de esos asistentes virtuales, porque lo que ocurría hasta ahora es que el hardware, es decir, lo que es la máquina en sí, lo físico, había mejorado mucho, pero los usuarios estaban quejando de que la gran mayoría de los asistentes virtuales no estaban a la altura. Entonces, lo que se pretende en este 2019 y por lo que se va a apostar es por mejorar muchos de esos asistentes virtuales. Así lo ha declarado ya Google, que es el que gestiona Android, y el resto de plataformas virtuales. Y con toda esa información que nos da ese asistente, o sea, con todas esas posibilidades, se puede hacer muchísimas cosas que ya, como bien decía él, no hace falta ni que nosotros se la pidamos, sino que nos van a conocer muchas veces mejor que hasta nosotros mismos, en base a nuestro comportamiento. En esta feria que estamos comentando, donde se presentan las novedades del año, novedades que se van a ver en la calle ya porque llegan directamente al mercado, nos llama la atención los coches. Han tenido gran protagonismo los coches que llegan presentados como vehículos autónomos, lanzaderas sin conductor, incluso coches con 4 ruedas y 4 patas para adaptarse a todo tipo de terrenos. ¿Hacia dónde va el sector automovilístico? ¿La seguridad tiene presencia también en estos avances tecnológicos? Evidentemente sí, ¿no? Porque al final un coche es un buen coche si protege tanto al conductor como a los peatones, ¿no? Esa es la base, ¿no? Es verdad que ahora nos llama mucho la atención lo que vemos en este tipo de ferias. Hay veces que vemos cosas que son demostradores de un futuro mucho más lejano, ¿no? Como el caso de Hyundai del coche con ruedas y patas, ¿no? Pero sí que hemos visto en estos 5 años pues, coches que aparcaban solos y no hemos acostumbrado a ello, al asistente de aparcamiento, que es lo que llaman vehículo autónomo de nivel 1, nivel 2. Coches que pueden frenar si se cruza alguien, y eso ya es comercial. Y claro, el gran paso, que según Ford pues llegará probablemente sobre el 2021, es el vehículo que conduzca solo, ¿no? Cuando el coche realmente es un bien improductivo, en tanto en cuanto el 80% del tiempo lo tenemos aparcado. Y tenemos en propiedad un bien que el 80% del tiempo no utilizamos, va a cambiar también el modelo de negocio de los automóviles. O sea, si el coche se conduce solo y el 80% del tiempo no lo usas, ¿por qué lo vas a tener en propiedad? Pagas solamente por el tiempo que lo utilices, ¿no? El coche puede ir por la ciudad y tú utilizarlo solamente como un servicio. Claro que luego abrirá otros debates, ¿no? Como el de estos días con el taxi, ¿no? Si el coche ya no necesita conductor. Claro, porque ese sería otro debate. Todas estas novedades tecnológicas se adaptan al producto, se lanzan al mercado, pero probablemente no a unos precios populares. No todo el mundo podrá tener acceso a ellos, ¿no? Bueno, pasará un poco, yo creo que como ha pasado con toda la tecnología, las primeras versiones serán mucho más inaccesibles, pero poco a poco se irán mejorando, se irán perfeccionando, se irán también haciendo más eficientes y, por lo tanto, utilizando menos recursos y, entonces, por lo tanto, también haciéndose cada vez más asequibles para todo el mercado. Eso, según mi opinión, pasará con los coches, igual que pasó en su momento con los teléfonos móviles. Allá hace casi 30 años, casi nadie tenía un teléfono móvil, era un aparato carísimo, o un smartphone al principio. Quien tenía smartphone era alguien que se había gastado una inmensidad de dinero, pero hoy en día todos lo tenemos. Al final, pues, el comportamiento del mercado suele ser así en la tecnología. Sí, hemos visto, sobre todo, comentábamos, vehículos autónomos y conectados. Los vehículos autónomos, como decía JJ, probablemente tardaremos en verlo en la calle, pero ¿qué es eso de vehículos conectados? ¿Qué nos va a permitir?
un vehículo conectado? Por ejemplo, a la hora de desplazarse a un sitio, ya sea, bueno, eso ya lo hacen, por ejemplo, a través de las aplicaciones de mapa, el coche te va a llevar directamente por el camino más eficiente. A lo mejor no es el más corto porque ha detectado que hay mucho tránsito, que hay un atasco, por ejemplo, en algún sitio. Entonces, el coche, como es autónomo, va solo, no te pregunta ni siquiera por dónde hay que ir, sino que directamente aplica el recorrido de forma automática, de forma inteligente, decide el propio vehículo a través de su software por dónde tiene que ir. Pero aparte, lo mismo que se aplica en los hogares también se puede aplicar al coche. Bueno, detecta que está cerca del coche, que lo vas a coger, bueno, pues va preparando la calefacción para que esté más calentito igual. Empieza, si hay heladas y capas de hielo, pues empieza a prepararlos para intentar derretirlas. Cualquier aplicación que se imagine es susceptible de poder adaptarse y de poder aplicarse. Al final pasará como todo. Hay muchas cosas que a lo mejor llaman mucho la atención, pero luego al final las necesidades de los usuarios serán las que marquen las tendencias. Yo estas ferias, como el CES de Las Vegas, las imagino, sin ser ningún experto en moda, pero como las pasarelas de moda, que bueno, marcan tendencia. Yo creo pues, que estas ferias hacen un uso más o menos similar. ¿Y qué os ha parecido la tendencia que ha mostrado en robots? Por ejemplo, hemos visto de todo tipo. Robots, desde camareros, panaderos, que toman la atención, que incluso responden a preguntas no muy complicadas de salud. ¿Qué relación se establece entre el robot y el ser humano a partir de esta tecnología? Bueno, el robot está para ayudarte a hacer cosas, ¿no? Pasa que muchas veces asociamos la palabra robot al robot que tiene forma humana, ¿no? Al antropomórfico. Pero un aspirador inteligente que programas y está en casa limpiando por ti es un robot. O un producto que salió en CES también este año, que ha causado bastante revuelo, era un horno con cámara que te ayuda a controlar lo que tienes dentro sin tener que abrir la puerta, ¿no? O sea, al final, hacerte la vida más fácil es un altavoz inteligente, en el fondo es una inteligencia artificial, solo que le hablas a un altavoz, ¿no? Yo creo que poco a poco nos iremos acostumbrando a interactuar con cosas que tienen una capacidad de procesar el lenguaje natural y que aunque ahora nos choca o parece que lo hemos sacado de una película de ciencia ficción, no es tan ficción como nos puede parecer, ¿no? De todas maneras, muchas veces los demostradores del hotel robótico, 100% atendido por robots. Pues luego a los 4 días sale que, bueno, algunos de los robots lo han tenido que cambiar por personas, ¿no? Porque todavía queda mucho camino por recorrer ahí, ¿no? Sí, siempre se va mejorando poco a poco, pero claro, no podemos pretender cambiar todo de la noche a la mañana. Será como con toda una transición en el que poquito a poco se irán introduciendo mejoras, se irán introduciendo automatizaciones, hasta que lleguemos a ese punto que después de tanto uso, la propia inteligencia artificial haya aprendido a comportarse, como lo haría cualquier inteligencia humana, y entonces cuando de verdad sea útil, entonces cuando de verdad sea aplicable. Sí, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención porque bueno, hemos visto hasta una maleta que anda detrás de su dueño sin necesidad de cargarla, que bueno, como tú decías, facilita la vida al ser humano, pero ¿hasta qué punto? Porque había un fabricante que ha llevado un robot que se propone curar la soledad. Bueno, no es nuevo. Hace 15 años Sony tenía un perro, ¿no? Que era un robot, que por cierto lo han vuelto a presentar también en el CES y ha vuelto la mascota robot, ¿no? Sí, es a veces inquietante, ¿no? Roza esa línea de lo que llamaban la singularidad tecnológica, ¿no? No podremos distinguir a una persona de un robot, ¿no? Pero es muy inquietante que haya un robot precisamente para facilitar una interacción humana, ¿no? O sea, como decía él antes, en el CES ves cosas que tienen mucho sentido y otras que pueden ser un concepto y que esperemos que no tengan su hueco en mercado, sino la verdad que tendríamos un gran problema social. Bueno, eso de las mascotas virtuales no es nada nuevo, ya apareció en los 90 con el famoso Tamagotchi, y que al fin y al cabo era un poco lo mismo, y al fin y al cabo que es una mascota virtual es algo con lo que te entretiene. Yo creo que todo tiene su límite, yo no creo que la tecnología o que productos que no son humanos, que no tienen emociones,
puedan llegar a jugar un papel que pueda jugar un ser vivo. ¿Y qué va a pasar con los televisores? Porque ahora que nos acostumbrábamos al 4K, parece que no, que el 4K ya está como anticuado, que ahora lo que se impone es el 8K, y además televisores que el cliente diseña a su gusto, incluso que los pueden enrollar. Sí, de hecho Samsung y LG han apostado por la pantalla que se puede enrollar. También piensan que cuando la tele no está en uso es un espacio improductivo. Y hay fabricantes que transforman la tele en un cuadro, y estos han presentado una opción de fabricarte la medida, por un lado. Es decir, tienes una pared de 1 metro, pues tengo una televisión de 1 metro. Tienes una pared de 2 metros, pues tengo una pantalla de 2 metros. Y si no la estás usando, plégala, ¿no? Como si fuera una pantalla de un proyector, ¿no? ¿Puede tener sentido? Sí, de hecho cada vez lo vemos más en mercado, ¿no? O sea, lo inquietante es televisores que ven mejor que nosotros, ¿no? O sea, ¿Cómo es eso? O sea, televisores con una calidad de imagen tan nítida que se ve mucho mejor en la tele que viéndolo tú con tus gafas. En la realidad. Sí, no, y que luego aparte que el ojo humano también tiene un límite, que te da tanta definición y tantos megapíxeles que a lo mejor el ojo humano ya no llega a distinguir cuando se ha sobrepasado un tema. Lo que hablamos antes del 4K, del 8K, pues luego vendrá el 16K, luego el 32K. Y no lo notarás. Así será. Es como la ley de Boole, que decía que bueno, cada 2 años se duplicaba la capacidad de procesamiento, pues esto va a ser un poco igual. Al fin y al cabo, todo eso es la resolución que tiene la pantalla, el número de píxeles que tú lo ves. Al final siempre habrá processing. Yo creo que incluso ya los hay para hacerlo mucho más grande. ¿Qué es lo que hace que se lance al mercado? Se lanza al mercado cuando ya sean asequibles para el gran consumidor, no porque tecnológicamente no sea posible. Son posibles desde hace ya mucho tiempo, pero al final es que sea asequible, que también las transmisiones lleguen, y luego al final va todo muy en línea con lo que hablamos al principio. Cuando las capacidades de transmisión de datos sean mejores, pues darán la posibilidad de transmitir esa televisión, o sea, esa señal en directo, en tiempo real, con una gran calidad. ¿Por qué? Pues porque esa velocidad de datos, que volviendo al principio va a permitir el 5G cuando esté disponible, y ese avance en la velocidad va a permitir al espectador pues poder ver con mucha más calidad. Al fin y al cabo va todo de la mano, el avance tecnológico con las necesidades del usuario. Sí, además de esta feria se está celebrando en estos momentos otra muy importante en Madrid, que es Fitur, la Feria Internacional del Turismo, y precisamente este es un sector donde las nuevas tecnologías también vienen a cambiar las cosas. En el pabellón de Andalucía se ha instalado un stand donde se dan a conocer empresas tecnológicas vinculadas con el turismo. ¿Cómo afecta, cómo puede repercutir las nuevas tecnologías en el turismo? O sea, es curioso que una feria de turismo allá, por un lado, en el stand de Andalucía, el programa StarTech, ¿no?, que está llevando startups andaluzas que hacen productos digitales vinculados a turismo, planificadores de ruta, gestión del huésped, automatización del proceso de check-in en un hotel o en un apartamento turístico, o incluso haya un hotel del futuro que ha montado el Instituto Técnico Hotelero, el ITH, donde fabricantes como HP o IBM muestran espejos que son capaces de captar el estado anímico de un huésped y de esta manera ofertarle servicios asociados a su estado de ánimo, ¿no? Si llega enfadado, a lo mejor lo más apropiado es recomendarle que vaya al spa, ¿no? Va adivinando los gustos y los deseos por minutos del cliente. O sea, es una manera de anticiparte también a esa necesidad, ¿no? Y eso en la tecnología te puede ayudar mucho, ¿no? También en Fitur se han visto robots para sustituir al recepcionista, para atender a alguien por un pasillo. O sea, parece que en unos años eso lo veremos, ¿no? Yo creo que van a ir un poquito más por ahí los tiros de facilitar todo el turismo, el proceso más incómodo que es el viaje, el transporte, cuando llegas, pues en facilitar un poco más la vida en esos procesos tan incómodos, tanto en el viaje como para automatizar el check-in. Y cualquier de ese tipo de acciones que bueno, son males necesarios a la hora de hacer un viaje, como puede ser un aeropuerto, un avión, pues de facilitar y hacer mucho más cómoda la vida al usuario, y que bueno, que eso anime también a viajar más, y por lo tanto es mejor para esa industria. Bueno, con esto está relacionado también lo que veíamos antes, ¿no?, de la maleta robot que te sigue, no tienes que cargarla, te va a un ritmo constante, no muy rápido, no muy lento, para seguir el ritmo del propietario, ¿no? Y parece que tampoco la pueden robar. Mira,
Ay, mira, pues esa era la verdad que no conozco muy bien ese producto concreto, pero era mi principal preocupación, porque claro, la meta va a tu ritmo, pero como sabes que hay en un aeropuerto el vuelo, que te dicen siempre que tengas cuidado con tu equipaje y demás, como ven va a estar volando. Bueno, sí, pues será como todo. Eso tendrán que resolverlo también. Cuando vayan resolviendo todas esas dificultades, seguro que al final es algo que sin duda será cotidiano y nos parecerá lo más normal del mundo. Pues continuaremos hablando de turismo y nuevas tecnologías la semana que viene, porque tenemos que dejarlo aquí. Gracias a Juan Jesús Velasco y a Ramón Alberca por acompañarnos esta tarde. Se quedan ahora con Ángel Gámez y su equipo, que nos cuentan toda la información del deporte. Será después de unos minutos de publicidad. Hasta luego.